Estamos en el capítulo 3, sección quinta, más allá de la percepción. Voy a comenzar la lectura. He dicho que las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fortaleza y que la percepción, que es intrínsecamente enjuiciadora, comenzó solo después de la separación. Desde entonces nadie ha estado seguro de nada. He dejado claro asimismo que la resurrección fue el medio para regresar al conocimiento, lo cual se logró mediante la unión de mi voluntad con la de mi Padre. Es oportuno ahora establecer una distinción que ha de clarificar algunos de los postulados que se presentarán más adelante. Aquí en este primer párrafo Jesús hace como un repasito, un resumen de lo que hemos estado viendo en estas secciones anteriores. Primero, la verdadera fortaleza a la que se refiere es la verdad, la certeza del conocimiento, el cielo. En este contexto, porque hay otros contextos donde habla de la fortaleza haciendo referencia a la visión de Cristo. He dicho que las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fortaleza. La capacidad que ahora tengo es la capacidad de perdonar y eso sería el reflejo de la capacidad de crear o de extender amor en el cielo. Y que la percepción que es intrínsecamente enjuiciadora, la percepción, el hecho de que sea enjuiciadora no quiere decir que sí o sí tenga que atacar. La inventamos en un comienzo como un ataque, pero ahora la capacidad de percibir pasa a ser neutra. Lo inventamos con el ego, pero ahora podemos percibir desde el ego o desde el Espíritu Santo. Entonces, desde ambos estamos obteniendo un juicio, se refiere a que tenemos una interpretación de algo, porque en el cielo, en el conocimiento, no hay interpretación, que es y la percepción que es intrínsecamente enjuiciadora comenzó solo después de la separación, solo después del sueño de separación, porque en el cielo, antes de que ocurriera la ilusión de separación, no había ni un juicio ni una interpretación. Desde entonces nadie ha estado seguro de nada. Es decir, los que están en el sueño, incluso aquellos que están en la mente correcta, aún no tienen la certeza. Alguien que está en la mente correcta está en el reflejo de la certeza, el reflejo del conocimiento, pero aún así no puede conocer realmente a su Padre. A pesar de que el Cristo en sí ya lo conoce en su estado mental de sueño, por muy correcta que sea su mentalidad, todavía no es el conocimiento. He dejado claro asimismo que la resurrección fue el medio para regresar al conocimiento. La resurrección fue el redespertar, que no tenía nada que ver con el cuerpo, sino con la mente, lo cual se logró mediante la unión de mi voluntad con la de mi Padre. Jesús se unió completamente al Espíritu Santo, que era lo que representa la voluntad de su Padre. Finalmente recordó la voluntad del Cristo en él. Jesús recordó la voluntad del ser en sí mismo, que era a la vez la voluntad de su Padre, que era simplemente amar, extender el amor en el cielo. Es oportuno ahora establecer una distinción que ha de clarificar algunos de los postulados que se presentarán más adelante. Desde que se produjo la separación, y siempre hablamos de una ilusión de separación, no una separación real, sino simplemente un sueño. Desde que se produjo la separación ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. En un comienzo, todo el universo de tiempo y espacio fue una fabricación de parte del hijo dormido porque es la idea de obtener algo afuera porque cree que le falta el amor de Dios. A la vez que es la idea de proyectar la culpa porque cree que es pecador y cree que Dios lo va a castigar y ahora proyecta toda esta creencia de culpa afuera. Se inventa todo un universo donde intentar ver culpa para no verla en sí mismo. Pero muchos de los contextos donde se ocupa la palabra fabricar hace referencia a simplemente proyectar culpa en la mente, no tiene que ver con manifestar una situación, tiene que ver con desear ver a alguien como pecador y culpable, ya sea una persona, una situación o alguien o algo responsable de mi falta de paz. A eso se refiere con fabricar, proyectar o crear falsamente. En un comienzo fue toda la manifestación del universo
Pero ahora a modo práctico hablamos de proyectar, fabricar o crear falsamente. Estos tres conceptos son exactamente lo mismo como el deseo de ver culpa afuera, el deseo de tomar algo en el mundo que de por sí es neutro y decir, ahí está el pecador, ahí está el culpable. Ese deseo de ver culpa afuera es a lo que llamamos aquí fabricar. Cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Es decir, nosotros nos hicimos la capacidad, entre comillas, de proyectar culpa, y lo hicimos con un propósito específico. Es decir, el mantener la idea de individualidad, de especialismo. Y Jesús nos dice, este propósito no se puede generalizar. No como el perdón, que el perdón es para todos por igual. El perdón te lleva a generalizar porque te lleva a considerar que todos son iguales. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. Aquí no nos dice Jesús que cada vez que hacemos algo en el mundo estamos reforzando la separación. Dice cada vez que hacemos algo creyendo en ello, invirtiendo mentalmente en ello, esperando un resultado interior, esperando que esto me dé paz, dicha, felicidad, plenitud o amor. Voy a repetir esta línea. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como insuficiencia, es decir, para intentar resolver lo que yo creo que es la insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. Es decir, si yo creo que la enfermedad o el problema está en mi cuerpo y hago algo para esperar a resolver el problema ahí, entonces estoy reforzando la separación. Ahora, fácilmente alguien podría hacer algo por sanar su cuerpo y no invertir mentalmente en ello y no esperar a tener paz o felicidad como resultado de ello. Lo haría porque es útil en el mundo por preferencia y no por inversión. Ahora, por lo general lo hacemos con una inversión mental y eso es lo que Jesús nos lleva a examinar tranquila y honestamente. El ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamiento ingeniosos con ese propósito. Nosotros nos hemos inventado muchos sistemas de pensamiento que parecen ser distintos y parecen ser distintas creencias, pero en realidad, si son de dualidad, pertenecen al mismo sistema de pensamiento que es el ego. Y son todos muy, muy ingeniosos. Hay caminos espirituales que nos llevan a incluso creer que lo que estamos logrando es la paz y la felicidad cuando lo único que nos llevan es a cumplir caprichos en un mundo que no existe. Y no es que haya algo malo en ello, no es que haya algo malo en conseguir cosas en este mundo, para nada, pero estamos consiguiendo nada, es literalmente nada, es un sueño. Ujú. El ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamiento ingeniosos con ese propósito, mas ninguno de ellos es creativo. Lo creativo solo corresponde al nivel del conocimiento. La inventiva, aun en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo en vano. Es decir, por mucho que yo sea hábil inventando cosas en este mundo, y en ese contexto también se le podría llamar fabricación. Hay dos contextos de la fabricación y de la proyección. Uno es hacer cosas manifiestas en el mundo de la y el otro es el deseo de ver culpa afuera, que en realidad podríamos decir que son lo mismo. La deseo de que se pasa. Jesús nos dice que somos muy ingeniosos inventar cosas aquí en el mundo para intentar resolver problemas. La tecnología de hoy en día es muy distinta a la de hace miles de años porque cada día somos más ingeniosos, el cual no es creativo, no por un curso de milagros. Estamos eh, inventando cosas, ingeniando cosas para resolver problemas que no están ahí. Somos muy buenos para inventar soluciones que no existen para problemas que no existen, lo cual nuevamente no es mal, simplemente es neutro y si yo tengo una inversión en mi mente con respecto a aquellos inventos, entonces estoy equivocado. Yo soy un caso, no un pecado. Más ninguno de ellos es creativo. La inventiva, aun en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo en vano.
Que todo lo que yo he logrado hacer en este mundo, que resuelve cosas del mundo, aún así es un esfuerzo en vano porque no me da paz ni felicidad, porque no resuelve el problema en la mente. Su naturaleza altamente específica apenas se compara con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. Es decir, todas las cosas que hacemos aquí es para resolver un problema específico, pero no para resolver el único problema general. Y que nos dice que no tiene nada que ver con la capacidad de crear o con la creación abstracta del cielo. Aquí simplemente intentamos hacer cosas específicas desde el ego, pero en el cielo simplemente se extiende un amor inefable. El conocimiento, como ya hemos observado, no conduce a la acción. Es decir, el conocimiento no tiene que ver con el sueño. Dije que el milagro sí conduce a la acción, pero la acción de por sí es neutra y no tiene ningún valor, pero por ahora es útil. Sin embargo, lo relevante en el sueño es el milagro en sí, la curación mental, la paz mental. Pero el conocimiento no es lo mismo que el milagro. Es decir, el conocimiento no es la corrección, está más allá de la corrección. El conocimiento, como ya hemos observado, no conduce a la acción. Tu confusión entre tu verdadera creación y lo que has hecho de ti mismo es tan grande que se te ha hecho literalmente imposible saber nada. Es decir, estoy tan confundido con respecto a lo que yo soy y a lo que yo inventé, mi personaje, mi ego, mi identidad como un yo individual, como un yo especial, mi cuerpo, mi historia. Estoy tan identificado con ello que me hace prácticamente imposible entender realmente quién soy o conocerlo. Mientras esté experimentando este mundo, no voy a poder conocer quién soy. Es decir, no se puede mezclar percepción y conocimiento, incluso si estoy en la mente correcta y soy consciente de que estoy libre de pecado, aún así no es la experiencia de conocer mi verdadero ser, el Cristo. Esta es la diferencia, espero se entienda. Hay una diferencia entre la mente correcta y el conocimiento. En la mente correcta soy consciente de la inocencia, pero en el conocimiento yo soy la inocencia, está más allá de ser consciente de algo o de entender algo. Tu confusión entre tu verdadera creación, es decir, el Cristo, y lo que has hecho de ti mismo, tu cuerpo, tu personaje, tu ego, tu personalidad, es tan grande que se te ha hecho literalmente imposible saber nada. Es decir, no puedes gozar de conocimiento, a eso se refiere con saber. El conocimiento es siempre estable y es evidente que tú no lo eres. Es decir, mientras esté percibiendo, estoy para allá y para acá entre el ego y el Espíritu Santo, hasta que me ilumine, por supuesto, pero por ahora estamos indecisos y confusos. El conocimiento es siempre estable y es evidente que tú no lo eres. Aún así, eres perfectamente estable tal como Dios te creó. A ver, aquí hay un par de líneas seguidas donde Jesús toma el nivel 2 y luego el nivel uno de la enseñanza. Primero nos dice, es evidente que tú no eres estable, haciendo referencia a nosotros como la mente dormida, y luego nos dice, pero en realidad tú sí eres estable, haciendo referencia al Cristo en nosotros. Hay ocasiones donde Jesús nos habla a nosotros como si fuéramos un tomador de decisiones, eligiendo entre el ego y el Espíritu Santo, y hay ocasiones donde nos habla como si supiéramos que somos el Cristo, el Santo Hijo de Dios en el cielo, el Hijo despierto. De todos modos, seguimos siendo el Hijo de Dios y seguimos siendo santos. Pero Jesús nos habla en distintos niveles. A veces nos habla como el Cristo y a veces nos habla como el Hijo dormido. Voy a repetir estas últimas líneas. Tu confusión entre tu verdadera creación y lo que has hecho de ti es tan grande que se te ha hecho literalmente imposible saber nada. El conocimiento es siempre estable y es evidente que tú no lo eres, como la mente dormida. Aún así, eres perfectamente estable como tal como Dios te creó, como el Cristo. En ese sentido, cuando tu comportamiento es inestable, estás en desacuerdo con la idea que Dios tiene acerca de tu creación. Y aquí pone idea con I mayúscula, haciendo referencia al pensamiento de Dios, que es su creación, es decir, el Cristo, el Santo Hijo de Dios, como el Hijo despierto en el cielo, en el conocimiento.
En este sentido, cuando tu comportamiento es inestable, y la idea es recordar que el comportamiento no es lo importante, sino el pensamiento. Cuando nuestro pensamiento, es decir, nuestra actitud mental, nuestra actitud interior no es estable, estás en desacuerdo con la idea que Dios tiene acerca de tu creación. Es decir, estoy en desacuerdo con el Cristo en mí, he negado al Cristo en mí. Puedes hacer esto si así lo eliges, mas no lo harías si estuvieras en tu mente recta. Hay ocasiones donde Jesús habla de la mente recta en dos contextos. Lo voy a explicar ahora, tal como hemos dicho que habla del milagro en dos contextos. A veces habla del milagro como la capacidad de ser consciente de que estoy en un error, pero sin justificarlo ni condenarme. Aunque todavía tenga resistencia a elegir la mente correcta, he identificado el error claramente. Eso es un milagro. Hay otras ocasiones donde habla del milagro donde ya hemos soltado el error y hemos aceptado la corrección, lo que sería el instante santo también. Asimismo, en la mente recta hay ocasiones donde Jesús nos dice que la mente recta es aquella que se hace cargo, que sabe que está eligiendo mal y que ya no le echa la culpa a nadie, no le atribuye a nadie la responsabilidad por su falta de paz. Esta es la mente recta que está preparada para aceptar la corrección o el instante santo. Y hay ocasiones donde también habla de la mente recta como aquel que ya está en la mente correcta, aquel que ya está en el instante santo. Y en este caso, habla de aquel que se ha identificado con el tomador de decisiones y sabe lo que está eligiendo. Puedes hacer esto si así lo eliges, mas no lo harías si estuvieras en tu mente recta. Es decir, si tú ya eres consciente de quién es el tomador de decisiones, tal como hay una línea, creo que es en la sección segunda del capítulo 28, donde Jesús nos dice, el milagro no te despierta del sueño, simplemente te muestra quién es el soñador. Es decir, el milagro no te lleva de inmediato al instante santo o a la iluminación, sino que te dice, tú estás eligiendo y eres libre de elegir. Y entonces puedes volver a elegir. Continúo. La pregunta fundamental que continuamente te haces, no puedes propiamente dirigírtela a ti mismo. Continúas preguntándote qué es lo que eres, lo cual implica no solo que sabes la respuesta, sino que es a ti a quien le corresponde proveerla. No obstante, es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. Nosotros constantemente nos preguntamos a nosotros mismos quién soy. Quizás no lo hacemos conscientemente o no de manera literal, ocupando estas preguntas, pero cada vez que tengo duda e incertidumbre, como la que tenemos cuando estamos en el ego, no sabemos quiénes somos. A eso se refiere con que nos cuestionamos o nos preguntamos quiénes somos constantemente. No es que literalmente uno se diga todo el día quién soy, quizás no lo manifestemos de esa manera, pero hay una duda, una intriga en nuestro interior, no hay una certeza. La pregunta fundamental que continuamente te haces, no puedes propiamente dirigírtela a ti mismo. Continúas preguntándote qué es lo que eres, lo cual implica no solo que sabes la respuesta, sino que es a ti a quien le corresponde proveerla. Es decir, Jesús nos dice, y te lo cuestionas tú mismo, en vez de cuestionármelo a mí, en vez de preguntármelo a mí o al Espíritu Santo, nos dice Jesús, te lo preguntas a ti mismo, es decir, a tu ego, a aquello con lo que estás identificado que es el ego. Y entonces no vas a saber responderte correctamente porque tú mismo no lo sabes o lo has olvidado. De hecho, has decidido olvidarlo. Mm. No obstante, es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. No tienes una imagen que puedas percibir. Aquí hace referencia al Cristo. El Cristo no es una imagen y no se puede percibir, solo se puede conocer. La palabra imagen, entre comillas, está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento. Las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas. La idea de cambiar de imagen reconoce el poder de la percepción, pero implica también que no hay nada estable en ti que se pueda conocer. Bien, Jesús nos dice que debemos cambiar la autoimagen degradada que hemos forjado de nosotros mismos, es decir, pasamos de una percepción del ego a una del Espíritu Santo. Y siempre esto conlleva la idea de una imagen. Pero aquí está hablando de una imagen en sentido figurado, porque cuando alguien se percibe correctamente no es que vea una imagen correcta o que tenga que ver una imagen distinta.
lo que hace simplemente es tener un reconocimiento mental mientras está percibiendo, pero ya no se toma en serio las figuras y lo que percibe no tiene que ver con las imágenes. Si bien sigue viendo imágenes, aquí en este caso, cuando habla de percepción, habla de interpretación. Entonces, interpreto correctamente a mis hermanos y a mí, reconociendo que nuestro cuerpo es falso y que el Cristo en nosotros es verdad, pero hablamos de imagen no porque el Cristo sea una imagen, el Cristo no es una imagen, y de hecho, cuando alguien percibe la faz de Cristo en su hermano, no tiene que ver con una imagen específica, sino simplemente con perdonarle y sentir paz en presencia de su hermano, en presencia no necesariamente física, sino en contacto mental con su hermano. Pero en el conocimiento no hay una imagen visible, y a la vez tampoco hay la capacidad de interpretar. En el conocimiento solo hay certeza. Entonces, cuando hablamos de que en la mente correcta percibimos una imagen correcta, no es literal. No hay una imagen correcta, no hay una imagen verdadera. Todas las imágenes de por sí son falsas, pero interpretamos correctamente. No es literal que haya una imagen que ver. Y en el cielo tampoco hay una imagen que ver, pero tampoco hay algo que interpretar. Simplemente se conoce al ser, al Cristo. No tienes una imagen que puedas percibir. La palabra imagen está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento. Entonces, esto es como cuando uno dice, cuando uno habla de la imagen que tiene de sí mismo, no está hablando literalmente de una imagen, sino del concepto, la interpretación que tiene de sí mismo. Eso es lo que cambiamos en la percepción. Pasamos de una imagen distorsionada a una imagen correcta en sentido figurado, en metáfora. No, no es que una imagen cambie, no es que seamos imagen y que esa imagen vaya a cambiar, o que nuestra interpretación de esa imagen literal vaya a cambiar. Lo que cambia es nuestra interpretación del concepto, del entendimiento que tenemos de nosotros mismos, y eso es solo en el ámbito de la percepción. Y luego en el conocimiento no hay una interpretación ni un concepto de nada. Las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas. Cuando veo la faz de Cristo, que de por sí es un concepto metafórico, no es literalmente una imagen, pero vamos a hablar de imagen, aún así ese concepto sigue siendo el símbolo de algo que está más allá. Es decir, reconocer que mi hermano está libre de pecado es el reflejo de conocer la impecabilidad de mi hermano. La idea de cambiar de imagen reconoce el poder de la percepción, pero implica también que no hay nada estable en ti que pueda conocerse. Es decir, sigue habiendo percepción y sigue estando en el tiempo y en el sueño. Por ende, no es el conocimiento. Aquí Jesús sigue haciendo una diferencia entre la percepción correcta y el conocimiento. En la percepción correcta no hay conocimiento, en el conocimiento no hay percepción, ni errada ni correcta. El conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puedes tratar de interpretar, entre comillas, el significado de algo, pero siempre existe la posibilidad de equivocarse porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Y aquí seguimos hablando de percibir algo como interpretarlo. Entonces, en el ámbito de la percepción, uno siempre está sujeto a poder equivocarse. Incluso cuando está percibiendo correctamente, puede volver a cambiar a una percepción errada. Pero en el conocimiento no hay un tipo de percepción, ni interpretación, ni percepción de ninguna clase, no hay un sentido, no hay una mente lógica con la que evaluar. En el conocimiento simplemente se es. Tales incongruencias son el resultado de tus intentos de considerarte a ti mismo separado y no separado al mismo tiempo. Dijimos antes que el conflicto nace entre de mi indecisión entre el ego y el Espíritu Santo, donde todavía no hago un firme compromiso con alguno de ellos. Jesús nos dijo que cuando hagas un firme compromiso o con el ego o con el Espíritu Santo, o con la oscuridad o con la luz, siendo la oscuridad una metáfora, no hay una oscuridad real, entonces vas a acabar con el conflicto. Sin embargo, no puedes hacer un compromiso total con el ego. Así que hasta que no te comprometas completamente con el Espíritu Santo, vas a seguir en cierto conflicto. No se va a deshacer por completo la culpa inconsciente. Incluso cuando estás en un instante santo, te queda trabajo por hacer todavía, hasta que nos iluminemos. Es posible incurrir en una confusión tan fundamental
Es imposible incurrir en una confusión tan fundamental sin aumentar aún más tu confusión general. Es decir, mientras yo tenga esa duda de, es que todavía me fascinan las cosas de mi mundo, pero quiero perdonar y despertar, y estoy en esa confusión, va a ser imposible estar en una estabilidad, es decir, entrar en un camino de paz. Cuando comenzamos con un curso de milagros y llevamos cierto tiempo estudiando, pasamos por estas turbulencias, de estas crisis de no sé realmente si quiero continuar con esto, es muy radical para mí, esto me lleva a deshacer todos mis ídolos, no la mayoría, no el 99%, el 100% de mis ídolos y solo la mente, por supuesto, no es un camino de sacrificio en el nivel del mundo, pero es un camino de desprendimiento en el nivel de la mente y solo nos desprendimos del dolor y el sufrimiento, que a veces se disfraza de placer, pero sigue siendo dolor. Entonces, encontramos que este curso es muy radical y todavía seguimos en esa resistencia, en esa indecisión. Sí, yo quería perdonar y estar en paz, iluminarme, pero en realidad no sé tanto. E incluso a veces ni siquiera hacemos consciente de ese cuestionamiento y según nosotros estamos embobados con la idea de que sí, quiero despertar y perdonarlo todo y no hemos tomado contacto con la parte de nosotros que está indecisa. Entonces Jesús nos dice, mientras continúe esa parte indecisa en ti, va a haber conflicto. Es imposible incurrir en una confusión tan fundamental sin aumentar aún más tu confusión general. Tu mente podrá haber llegado a ser muy ingeniosa, pero como siempre ocurre cuando el método y el contenido están en desacuerdo, la usas en un fútil intento de escaparte de un callejón sin salida. Aquí hace referencia Jesús a cuando todavía seguimos espiritualizando el mundo y buscamos caminos que aparentemente nos llevan a la paz, pero en realidad buscaban sutilmente cambios en el exterior y a veces no tan sutiles, a veces de formas evidentes. Queremos simplemente sanar nuestro cuerpo físico o resolver un problema económico, un problema amoroso, un problema familiar, laboral, gubernamental, social, etcétera. Y a veces decimos, no, si yo solo quiero la paz y si por añadidura se me da este premio, esta cosita, bueno, lo agradezco. Y Jesús nos dice, tu atención sigue estando afuera, sigues creyendo que hay algo aquí que te pueda dar paz o felicidad. Entonces a veces nos autoengañamos con caminos que parecen ser muy espirituales, pero siguen siendo dualistas. Y si algo tiene una pizquita de dualidad, no es la no dualidad, es decir, no te va a llevar a la paz. Entonces somos muy ingeniosos en decir, ah, este camino que me lleva a hacer tal y tal ritual para conseguir tal y tal cosa o tal tipo de alimentación, respiración o decretos, visualización, sea lo que sea que yo haga o viajar a la India o hacer cualquier tontera aquí en el mundo, eh, Jesús nos dice, no te va a dar la paz. Y no te estoy prohibiendo que lo hagas, simplemente te estoy diciendo un hecho, no te va a dar la paz. Y tampoco tiene el poder de quitártela. ¿Por qué? Porque si me tocara viajar a la India o me tocara de cambiar mi tipo de alimentación o hábitos, etcétera, eso no puede ser un impedimento para mi paz, a menos que yo invierta mentalmente en ello. Todo aquí es neutro. No es que algo de por sí me pueda impedir la paz de Dios. Nada de lo que yo haga aquí me va a impedir la paz de Dios y nada de lo que yo haga aquí me va a dar la paz de Dios. Por eso es que debemos entender cabalmente que todo aquí es neutro. Lo que no es neutro es mi inversión, invierto en el ego o en el Espíritu Santo, pero el hecho de actuar en el mundo o preferir cosas en el mundo es neutra, porque si no uno creería que si ya viajó a la India no va a alcanzar la iluminación, y Jesús nos dice, sí, incluso podrías iluminarte en la India si practicas el perdón. Da lo mismo donde vayas, si te vas a vivir al campo, al lado de una montaña, un riachuelo, viviendo en una choza, etcétera. Da lo mismo lo que tú hagas, te puedes iluminar donde sea, pero no creas que el hacer eso va a contribuir en tu iluminación o que el hacerlo va a contribuir en tu alejamiento de la iluminación. No te da ni te quita. Es importante entender esto. Todas las cosas que hagamos en el mundo son neutras, todos los caminos que elijamos en el mundo son neutros, pero mi inversión mental en esos caminos no es neutra. Si yo espero conseguir algo de este mundo que me dé paz y felicidad, esa es la inversión en el ego y por lo tanto no es neutra, es una inversión en la dualidad y la separación. Ahora, si mi inversión está solo en perdonar, en practicar el milagro, en quedarme en la mente correcta, entonces eso sí va a dar frutos en mi mente, va a darme la paz de Dios. El pensamiento ingenioso no es, ah, repito las líneas anteriores.
Tu mente podrá haber llegado a ser muy ingeniosa, pero como siempre ocurre cuando el método y el contenido están en desacuerdo, la usas en un fútil intento de escaparte de un callejón sin salida. Hay una parte, creo que es en la sección cuarta del capítulo 31, donde Jesús nos dice que no puedes llegar a la felicidad eligiendo un camino que te aleja de ella. Aquí hace referencia a lo mismo. Nosotros elegimos caminos que aparentemente nos llevan a un despertar, pero lo que hacen es alimentar el especialismo espiritual, lo cual no es ningún pecado, nada grave, solo un error, una mala inversión mental y podemos siempre volver a elegir. Y el cambio tiene que ir solo en la mente, no necesariamente en el comportamiento, porque si uno dice, es que si yo ya estoy siguiendo tal tipo de alimentación saludable, tengo que dejarla, y Jesús nos dice, no, hermano mío, no necesariamente. Lo que tienes que dejar es de creer que eso te va a dar la felicidad o te va a deshacer el ego, porque no lo va a hacer. Mm. El ingenio no tiene nada que ver con el conocimiento, pues el conocimiento no requiere ingeniosidad. A veces alguien es muy inteligente y sabe resolver cosas en cuanto a mecánica y electricidad y matemática, o de artes musicales, etcétera. Alguien puede tener mucha ingeniosidad con respecto a muchos ámbitos aquí, a las ciencias, incluso a la filosofía, etcétera. Y Jesús nos dice eso no tiene nada que ver con el conocimiento. Para llegar al conocimiento no tienes que ser alguien, un cerebrito, alguien muy intelectual, no necesariamente. Para llegar al conocimiento simplemente tienes que renunciar a condenar a tus hermanos, nada más. Y renunciar a nuestros juicios es simplemente la antesala del conocimiento, no es el conocimiento en sí, pero es lo que nos prepara para ello. El ingenio no tiene nada que ver con el conocimiento, pues el conocimiento no requiere ingeniosidad. El pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre, pero te librarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. Es decir, cuando para mí ya no sea algo imprescindible la ingeniosidad o la inteligencia, esto no quiere decir que debamos volvernos tontos, quiere decir que ya no lo vemos como la salvación. El tener mucho conocimiento o incluso sabiduría, entre comillas, con respecto a cosas del mundo, de las ilusiones, no garantiza la paz. Alguien puede tener mucho conocimiento teórico y en este ámbito estamos hablando del conocimiento como el mundo lo ocupa, no como como el curso lo ocupa. Cuando alguien tiene mucho conocimiento teórico con respecto a muchas cosas, eso no le garantiza la paz. Y puede ser que alguien sí tenga mucho intelecto y mucha sabiduría teórica y, y sí a la vez también sea honesto practicante del perdón y de la mente correcta. Una cosa no quita la otra. Puede ser que alguien sea un genio con respecto a cómo lo evalúa el mundo y a la vez también sea alguien muy honesto con su práctica. A lo que yo me refiero es que lo que le llevó a la paz no fue su ingeniosidad y no tiene por qué desprenderse de ella. Simplemente la ingeniosidad es una habilidad útil dentro del mundo, pero no tiene nada que ver con la paz y mucho menos con el conocimiento. Pero alguien puede ser muy ingenioso, muy hábil y muy inteligente en el mundo y a la vez ser honesto practicante del perdón y estar muy seguido en la paz de Dios. Y alguien puede ser que no tenga ningún intelecto con respecto a cosas teóricas del mundo, pero sea honesto practicante del perdón y también esté en paz. Nuevamente, una cosa no quita la otra. El ser inteligente o ingenioso no es un impedimento, a menos que yo invierta mentalmente en ello. El ser ingenioso es neutro. El ser hábil en el mundo es algo neutro, no me da ni me quita. Y de hecho Jesús nos dice que poniendo estos talentos o habilidades en manos del Espíritu Santo pueden ser muy útiles como un medio de comunicación, pero no son de por sí la fuente de la paz. Mm, El pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre, pero te librarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. Entonces, cuando me doy cuenta de que incluso podría dejar mi ingeniosidad y aún así estar en paz, esto no me obliga a dejarla, pero aún así podría prescindir de ella. Cuando me doy cuenta de que no es algo imprescindible, entonces puedo liberarme de mis ilusiones y mis inversiones, mis ídolos, el ídolo que había hecho de mi ingeniosidad.
Esto me recuerda también una enseñanza del Tao, de Lao Tse. Él enseñaba a prescindir de nuestra necesidad de respeto. Lao Tse decía, cuando renuncies a exigir respeto de parte del mundo, entonces hallarás la libertad, entonces serás libre. Ahora, esto no quiere decir que uno no pueda pedir respeto en el nivel de las formas. Uno puede decir, por favor, sé más respetuoso, lo puedo decir con las palabras, porque puede ser útil en el nivel del mundo, pero es en mi mente donde yo dejo de invertir, donde no veo ninguna diferencia entre si mis hermanos son o no respetuosos conmigo. Eso ya no altera mi paz. Entonces, cuando yo renuncio a la necesidad de que los demás tengan respeto, de que me acepten, que me quieran o que me dejen de juzgar, renuncio a mi necesidad de que el mundo me perdone y solo yo me dedico a perdonarle al mundo. Y esto también va de la mano con la famosa oración de San Francisco de Asís, donde le pide al Maestro, a Jesús, enséñame a perdonar y no ser perdonado. Enséñame a buscar, perdonar a los demás, yo amarles y no esperar ser amado. Enséñame a yo aprender esto y no exigir que todos los demás lo aprendan. Entonces van muy de la mano estas enseñanzas de Lao Tse y de San Francisco de Asís. El camino es mío, soy yo el que tiene que cambiar su interpretación. No tengo por qué ir exigiéndole al mundo que cambie. Y esto no quita que yo no pueda sugerir, acompañar, incluso poner disciplina e incluso exigir en el nivel de las formas. Lo que estamos haciendo es dejar de exigir en el nivel del comportamiento. Por ejemplo, si yo presté un dinero y esa persona después de un plazo me lo tenía que devolver y yo necesito pagar algo con ese dinero, puedo exigir que me lo devuelva. Lo que voy a hacer es no condenarlo, ni atacarlo, ni intentar hacerlo sentir culpable, por supuesto. Pero uno puede exigir ciertas cosas en el nivel de la forma porque son útiles. Si tengo hijos y los hijos se portan muy mal en el colegio, yo les puedo exigir que se porten bien. Les puedo poner disciplina, guiar, educar. No hay nada de malo en ello. Lo importante es no hacer una inversión en la mente. Es en mi mente donde yo no exijo que ellos cambien para mi paz. En el nivel de las formas puede que me vea incluso inspirado a exigir o a mandar o a poner ciertas reglas y normas cuando sea útil. Pero lo que voy a hacer es no atribuirles a ellos la responsabilidad de mi falta de paz. Es decir, no condenar al Hijo de Dios en el nivel de las formas, incluso pareciera como si estuviéramos condenando y le dijéramos a alguien, mientras no cumplas tus tareas, no vas a poder salir a jugar. Y puede ser que estemos poniendo prohibiciones y límites, etcétera, y quizás las demás personas lo vean como que estamos juzgando y condenando, pero no necesariamente. Alguien puede ser tremendamente amoroso al poner ciertos límites y reglas, porque en su mente no habrá puesto límites ni reglas ni exigencias. Es en la mente donde abandonamos la exigencia, es en la mente donde abandonamos la condenación. Continúo en el párrafo 6. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. La oración es una forma de pedir algo. Es el la única oración que tiene perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. En estas líneas me voy a detener un poquito. Primeramente, en el canto de la oración, Jesús nos dice que la verdadera oración no pide nada. Está exenta de toda petición o súplica. Y aquí Jesús aparentemente nos dice la oración es una forma de pedir, es una metáfora. Cuando hablamos de la verdadera oración, en la verdadera oración no se pide, simplemente se acepta. Pero podríamos decir que se pide la respuesta de Dios, pero es una forma metafórica. De hecho, cuando se nos dice, y se nos dice muy a menudo que le pidamos ayuda al Espíritu Santo, esto no es literal y no tiene que ver con las palabras. Si a alguien le resulta útil ocupar palabras y decir Espíritu Santo, ayúdame, no hay nada de malo con que lo ocupe, siempre y cuando no invierta mentalmente en sus palabras. E incluso en el contenido de la mente tampoco es una petición, lo que hacemos es simplemente es una aceptación, nos hacemos a un lado y aceptamos la respuesta que ya se nos dio. No hay que pedírsela al Espíritu Santo, Él ya la dio. Jesús o el Espíritu Santo no está esperando a que le pidamos ayuda para recién darla, Él ya la dio, lo que está esperando es que la aceptemos. Pero en términos didácticos, muchas veces Jesús habla de pedir, pero es una metáfora, no es literal. Si lo ocupamos como un símbolo puede ser útil, y si lo llevamos a palabras en el nivel de las formas, también puede ser útil, pero lo importante es una decisión en el contenido de la mente de hacernos a un lado y aceptar la verdad o la corrección.
entendiendo esta distinción, que no es literalmente pedir, sino aceptar, y que se puede manifestar de pronto como una petición, pero es simplemente una aceptación. Ahora releo estas líneas. La oración es una forma de pedir algo. Es el vehículo de los milagros. El vehículo de los milagros es que yo me conecto con la mente correcta y percibo correctamente a mis hermanos y les extiendo la corrección, la curación, se las ofrezco. Mas la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Entonces Jesús nos dice que la única oración que tiene sentido es la que te ayuda, la que le haces a Jesús o al Espíritu Santo para practicar el perdón o el milagro, que vendría siendo lo mismo. Porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Alguien que ya haya practicado totalmente el perdón puede recordar que ya es uno, uno con el todo. Pero por eso la oración es el vehículo para practicar el milagro o el perdón, y en la medida en que yo perdono, me perdono a mí mismo y reconozco que ya lo tengo todo, porque no estoy separado ni de mis hermanos ni de mi Padre. Voy a repetir una vez más. Mas la única oración que tiene sentido es la del perdón, em, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Esta es la única oración que tiene sentido. Em, Cuando alguien pide por algo específico, y esto es un tema que lo hemos visto muchas veces y lo vamos a seguir reforzando, no hay nada de malo en pedir cosas específicas, tampoco nada de bueno, es un error, simplemente. Y si invierto mentalmente, es un error. Pero no me va a llevar a la paz. El pedir cosas específicas a Jesús o al Espíritu Santo, a Dios, no me va a dar la paz. Y si yo me las tomo en serio, de hecho, me aleja de la paz. Por eso que Jesús nos dice en la verdadera alternativa que no se puede llegar a la felicidad siguiendo un camino que te aleja de ella. El camino que me aleja de ella es pedir cosas específicas, si me las tomo en serio. Lo que nuevamente no es ningún pecado, ni es un crimen, ni es nada grave. Es simplemente el primer escalón de la escalera. En el primer escalón estamos en el ego. El primer escalón es creer que realmente estamos aquí y pedimos solución a cosas aquí. Jesús nos dice que nadie se puede saltar este paso, y que todos comenzamos así en este sueño, pidiendo cosas específicas. A veces pedimos por venganza a los demás, que Dios castiga a los demás, o a veces pedimos que Dios cuide y sane a los demás, pero seguimos creyendo que los demás son cuerpos, que necesitan cuidado o sanación física. Pero Jesús nos dice, la única oración que tiene sentido es pedirle al Espíritu Santo ayuda para que te enseñe a interpretar correctamente a tus hermanos y recordar que ellos no son cuerpo, sino que son el Espíritu eterno e invulnerable. Ese tipo de oración es la única que tiene sentido, porque al ver la plenitud e invulnerabilidad en tus hermanos, reconocerás que tú también tienes aquellas cualidades y por lo tanto que ya lo tienes todo. Así que este es un curso acerca de practicar el perdón. Por eso es que es un curso de milagros, un curso para corregir la mente, no para corregir el cuerpo o mi situación financiera o laboral, educacional, social, familiar, etcétera. Este curso no me va a llevar a conseguir cosas en el mundo. Me va a llevar a conseguir paz en mi mente mientras veo este mundo, ya sea si todo me va bien o en todo me va mal, a Jesús le da lo mismo. Esto no quiere decir que Jesús sea insensible, al contrario, Jesús es lo más amoroso y tierno que hay, pero Él no se deja engañar por ilusiones, no como nosotros. Y Jesús nos lleva de una forma muy paciente y amorosa al entendimiento de que todo aquí es una ilusión, que nada que me va a quitar la paz. Ahora, nuevamente, esto es lo que también tenemos que reforzar muy, muy seguido para no caer en en las confusiones de niveles. Esto no quiere decir que yo deba exponerme a maltratos físicos o exponerme a la pobreza, a regalar todo y morirme de hambre. No me pide eso un curso de milagros, no me lo pide Jesús, no me lo pide el Espíritu Santo y no me lo pediría Dios si Dios fuese consciente de este mundo, cosa que no lo es, pero Dios jamás me pediría algo así. No me pide cambios en el nivel de un mundo que no existe. No se me pide sacrificios en el nivel del mundo o martirios o desprendimientos. No necesariamente. Puede ser que alguien esté genuinamente en la mente correcta y se ve inspirado a dejar un hábito o una conducta o algo aquí, o cambiarse de lugar o de trabajo, de pareja, etcétera. Puede ser.
pero no es lo importante, no es el foco de este curso. Esto lo recalco mucho porque, de hecho, esta es lo que hace la diferencia entre un curso de milagros y la mayoría de todos los otros caminos espirituales, o espirituales entre comillas. Muchos ni siquiera tienen que ver con llegar a la conciencia de lo espiritual. Pero lo que hace diferente a un curso de milagros de la mayoría de los otros caminos es que para un curso de milagros el mundo no solo no existe, no solo es una ilusión, sino que no le interesa lo que tú hagas en la ilusión, no le interesa si tú haces, si tú dejas de hacer. Sin embargo, como se nos dice en la verdadera oración, en la gran respuesta están contenidas las pequeñas respuestas. Alguien que está en la mente correcta se verá inspirado a saber qué cosas hacer en un mundo que no existe. Sí, se te va a dar inspiración, se te va a dar guía para saber cómo mover la figurita en el videojuego, pero es un videojuego. No es importante, no es valioso, no es significativo, no importa, no interesa. Eso tiene que quedar muy claro antes de entender el verdadero perdón, porque si yo todavía creo que es levemente importante lo que yo hago en este mundo, y muchas veces nos guiamos por nuestras buenas intenciones y decimos, es que el Espíritu Santo me inspiró a decir esto o hacer esto otro, y ahora yo soy un puente y estoy aquí únicamente para ser útil. Decimos, entonces creemos que realmente estamos aquí para ser útiles aquí en el mundo. Y es cierto que Jesús o el Espíritu Santo se vale de todo lo que hagamos aquí para transmitir el mensaje, pero el medio del mensaje, el medio de comunicación, no tiene valor, no es importante, está hecho de polvo. Del polvo vino y al polvo volverá. Es decir, no interesa, no es valioso, porque es muy, muy tentador para nosotros otorgarle valor y en contentarnos, sentirnos exaltados, alegres, porque pude hacer algo que según yo le sirvió a todos mis hermanos. E incluso si creo que la solución está solo en el contenido de la mente y digo, no, es que solo voy a ocupar esto como un puente, como preferencia, sin inversión, la idea es ser honestos, darnos cuenta que es muy probable que todavía esté, aunque sea levemente, invirtiendo en las formas. Muchas veces nos sentimos en un estado gratificante porque hacemos algo aquí en el mundo. Y Jesús nos dice, felicitaciones, no hiciste nada. Es en tu mente donde tienes que hacer. Y esto no te prohíbe hacer cosas en el mundo. Incluso si estás en la mente correcta, quizás te hubiese inspirado a hacer exactamente lo mismo que hiciste, pero lo hiciste desde tu especialismo, Jesús nos diría, en vez de hacerlo desde una mentalidad recta. No estoy diciendo que el curso prohíba hacer cosas. Esto lo recalco mucho porque muchas veces uno diría, este es un curso muy exigente. No, no es un curso exigente. De hecho, ni siquiera nos exige estar en la mente correcta. Ni siquiera nos obliga a perdonar. Nos dice, si quieres paz, perdona y si no quieres paz, no perdones. Pero es en tu mente. Y no se te va a obligar ni a hacer ni a dejar de hacer, no se te prohíbe, no se te limita en el nivel de las formas. De hecho, hay esta línea que suelo repetir donde Jesús nos dice, no te estoy pidiendo que dejes de buscar satisfacción en el cuerpo nunca te dio satisfacción. No te estoy pidiendo que dejes de buscar paz en tu comportamiento, en las cosas que logras en el mundo nunca te dio paz, nunca te dio felicidad. Continúo. Voy a retomar las primeras líneas del párrafo 6. Dice, la oración es una forma de pedir algo. Es el vehículo de los milagros, mas la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración en su sentido usual deja de tener sentido. Es decir, una vez que alguien ha aceptado la corrección, ya no necesita pedir corrección porque ya está en la corrección. Y aquí habla del sentido usual de la oración, que es pedir cosas. La oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya eres. Y de hecho, la verdadera oración, como habíamos dicho, está exenta de toda petición, de súplica o de exigencia. La verdadera oración simplemente aceptamos la corrección, nos rendimos, nos rehusamos a guiarnos por nosotros mismos y aceptamos la curación en nuestra mente, el milagro en nuestra mente. Cuando elegiste la separación en vez del conocimiento, te colocaste en una posición en la que solo percibiendo milagrosamente podías parecerte a tu Padre.
Es decir, una vez que nos tomamos en serio la separación, nació la conciencia o la percepción o la interpretación, y ahora tenemos dos maneras de interpretar. Solo en la manera correcta de interpretar podemos parecernos a nuestro Padre. Es decir, es ahí donde podemos tener una mentalidad en perfecta armonía con la del cielo. A pesar que no es el conocimiento, está en línea con el conocimiento. Has perdido el conocimiento de lo que tú mismo eres, de que tú mismo eres un milagro de Dios. Has perdido el conocimiento de que tú mismo eres un milagro de Dios. Aquí cuando habla de un milagro de Dios es una forma poética de decirlo, es metafórica, no es literal. Dios no hace milagros. A pesar de que los milagros provienen del amor de Dios, no es Dios quien los obra. Se nos dice que es el Espíritu Santo, que es un recuerdo del amor de Dios. Entonces, Dios nos da correcciones. Se dice que Dios no sabe de necesidades ni de errores. Entonces, no es que Dios tenga que ver algo con los milagros directamente, sí indirectamente, porque proceden desde el amor, desde la verdad, pero no son en sí la verdad. Ahora, aquí Jesús ocupa el término milagro haciendo referencia a la creación, a lo creativo. No tiene que ver con la forma usual del milagro que ocupa un curso de milagros. Es solo en este punto específico, podríamos decir, una excepción al término milagro. Aquí se hace una excepción, no se ocupa en el ámbito usual de una corrección mental, sino en el ámbito de que somos el amor de Dios, somos la creación de Dios. A eso se refiere con un milagro de Dios. Has perdido el conocimiento de que tú mismo eres un milagro de Dios. La creación es tu fuente y es también la única función que verdaderamente tienes. Aquí cuando hablas de que la creación es nuestra fuente es el hecho de que Dios nos haya creado. El que Dios nos haya creado, esa acción de crear es lo que nos dio origen. Y esto sigue siendo una metáfora, porque no es que el Hijo tuviese un punto de partida en el cielo, simplemente es en la eternidad. La creación es tu fuente y es también la única función que verdaderamente tienes. Puesto que nacimos de la creación en el cielo y nacer es una metáfora, fuimos creados por Dios, ahora tenemos la misma capacidad de crear. Y digo ahora en realidad en el cielo, no aquí en el sueño. Aquí en el sueño lejísimos de poder crear. Pero en el cielo, que es la única realidad, nuestra única función es crear o extender el amor de Dios. La afirmación Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia necesita ser reinterpretada. Imagen, entre comillas, puede entenderse como pensamiento, es decir, no es algo visible ni perceptual, sino una idea, un pensamiento en la mente de Dios. Y semejanza como de una calidad idéntica. Es decir, Dios no nos creó semejantes a Él, nos creó igual a Él. Somos exactamente el mismo amor. No somos muy parecidos, somos el mismo amor de Dios. Ahora bien, se debe entender que Dios nos creó a nosotros y no nosotros a Él. Esa es la única diferencia entre el Padre y el Hijo. Fuera de eso, no hay ninguna diferencia en cuanto a cualidad. Somos el mismo amor. Dios efectivamente creó al Espíritu en su propio pensamiento. Y aquí habla del Espíritu haciendo referencia al Cristo, al ser, al Hijo de Dios, a su Hijo despierto en el cielo. No está hablando del Espíritu Santo. Dios efectivamente creó al Espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya. Es decir, lo creó a partir de su mismo amor, se extendió en amor y lo creó con la capacidad de extender ese mismo amor. Dios efectivamente creó al espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya. No hay nada más. Dios es, esto es lo mismo que decir, esa famosa línea de la lección 169. Aquí Jesús nos dice, no hay nada más. Dios es, Dios se extendió a sí mismo, creó a su Hijo y lo creó con la capacidad de extender, pero todo es el mismo amor, no hay nada más, no hay nada más que amor. Eso es en la realidad. La percepción, por otra parte, no puede tener lugar sin la creencia en más y en menos. La percepción entraña selectividad a todo nivel. Es un proceso continuo de aceptación y rechazo, de organización y reorganización, de sustitución y cambio. Evaluar es un aspecto esencial de la percepción.
ya que para poder seleccionar es necesario juzgar. Así que la mente dormida o las mentes dormidas en este caso, que somos todos como tomadores de decisiones, que a pesar de que las mentes fragmentadas son una ilusión, es nuestro instrumento de elección por ahora, tienen la capacidad de juzgar, de evaluar, de considerar, de interpretar, reinterpretar, y la capacidad de elegir entre opciones, que en realidad son solo dos opciones, el ego y el Espíritu Santo. Y esto lo explica en contraste con el cielo. En el conocimiento no hay alternativas, no hay una capacidad de elegir entre una y otra, no hay una capacidad de alternar, simplemente se expande el amor. Mm. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estamos prácticamente en la hora. Quiero explicar una línea aquí anterior que dice, la percepción, por otra parte, no puede tener lugar sin la creencia en más y en menos. La percepción siempre está comparando y está eligiendo. Cuando estamos en el ego, comparamos entre cosas que nos dan placer y dolor, que en realidad son todo lo mismo, son toda la misma ilusión. Y cuando estamos en la mente correcta, comparamos esa visión correcta con la visión errada. Esta no es una comparación ni una evaluación de ataque, es un juicio correcto. Cuando estamos en la mente correcta, reconocemos la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Eso es un juicio, pero no conlleva ataque. Cuando estamos en el ego, juzgamos y evaluamos, pero siempre con un ataque, donde aceptamos y rechazamos cosas invirtiendo en ellas. No solo hay una preferencia en el ego, hay una inversión. Esto me conviene y me da más paz y felicidad y me va a llenar más, me va a traer más plenitud y esto no, por lo tanto lo rechazo. Y en el Espíritu Santo juzgamos como falsa la ilusión, es decir, reconocemos lo falso de todas las apariencias y lo falso del sistema de pensamiento que dio lugar a estas apariencias. Así que esta es la diferencia entre también entre invertir y preferir. Cuando estamos en el ego, invertimos mentalmente en todos nuestros ídolos. Cuando estamos en el Espíritu Santo, solo invertimos en el mismo Espíritu Santo, en la verdad del milagro, y podemos preferir cosas en el nivel del mundo según nos veamos inspirados, pero con el ego podemos preferir cosas, pero siempre invirtiendo, es decir, siempre otorgándoles realidad y considerando que nos pueden dar o quitar paz o felicidad, cosa que no pueden hacer y solo en la mente correcta podemos distinguir el hecho de que son neutras y de que no nos pueden ni dar ni quitar. Bien, hasta aquí quedamos. La sesión de la noche vamos a comenzar con el párrafo 8 de la lección quinta del capítulo 3. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer y si no, ya vamos a ir cerrando. Ya pues, muchísimas gracias.